tal? El día de hoy vamos a continuar con una pequeña resolución de pregunta estilo USMLE, en este caso una pregunta sobre soplos, un tema que yo sé se le suele complicar a muchos estudiantes, ¿no? Entonces vamos a empezar leyendo la pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes explica mejor la patofisiología detrás de el soplo de este paciente, ¿no? Tenemos un varón de 65 años de edad que se presenta con disnea al ejercicio de manera progresiva y también sensación de desmayo de manera ocasional. Ha tenido una historia de hipertensión que fue diagnosticada a los 40. Al examen físico se encuentra un murmullo sistólico, vamos a resaltar eso, un murmullo sistólico que se encuentra en el segundo espacio intercostal y radia hacia las carótidas, ¿no? Dice que el murmullo disminuye con la maniobra de Valsalva, pero incrementa cuando el paciente hace una sentadilla, with squatting, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las claves que nos dan aquí? Nos dicen, ¿no? Dynamic left ventricular outflow tract obstruction due to septal hypertrophy. Ya vamos a ver qué significa eso. Calcific degeneration of aortic valve. Muy bien. Mitral valve regurgitation due to papillary muscle dysfunction. Obstruction of blood flow into the left ventricle. Y turbulent blood flow across ventricular septal defect. Ok, muchachos, entonces vamos continuando. Recuerden que cuando nosotros vemos soplos es importante que ustedes conozcan la ubicación. Recuerden que tenemos 4 focos auscultatorios principalmente, ¿ok? Y tenemos un foco accesorio que está justo aquí entre el mitral y tricuspidio, que le conocemos como el punto de Ehrb, donde también podemos auscultar otras cosas, ¿ok? Entonces, recuerden, chicos, cuando ustedes les pongan, como en el caso de la pregunta, right second intercostal space, ¿no? Right, o sea, lado derecho, borde paraesternal, altura del segundo espacio intercostal, y encima les dicen que irradia hacia las carótidas, yo desde ahí les digo que eso es súper específico de aortic stenosis. Es el único soplo, muchachos, que vamos a ocultar en borde paraesternal derecho. No hay ningún otro soplo que vayamos a ocultar ahí. Lo más probable es que si te dan ese dato de borde paraesternal derecho ya te estén cantando el diagnóstico independientemente de que diga la pregunta, ¿ok? Pero vamos siguiendo con la explicación. En el segundo espacio, borde paraesternal izquierdo, nosotros vamos a escuchar principalmente pulmonic stenosis, ¿ok? Pulmonic stenosis, tracto de salida hacia las venas pulmonares, ¿ok? El Earth Point, por otro lado, nos va usualmente a identificar focos de regurgitación. Regurgitación ya sea aórtica, ya sea pulmonar. Y también acá vamos a escuchar el clásico soplo del HCOM, ¿no? La Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy. Luego, en el foco mitral, aquí vamos a escuchar todos los soplos mitrales, chicos, ¿no? Ya puede ser mitral regurgitation, puede ser mitral stenosis, puede ser mitral valve prolapse incluso, ¿no? Son clásicos todos esos murmullos. En el zona tricuspidia, lo que vamos a escuchar, pues también es tricuspid stenosis, tricuspid regurgitation. Acá usualmente también podemos escuchar el ventricular septal defect. Y para efectos de examen, si quieren, acá en el borde paraesternal izquierdo también podríamos escuchar el atrial septal defect. Pero recuerden que el atrial septal defect usualmente no va con soplo, sino más bien va con un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Importante. Entonces, bueno, la pregunta ya de por sí nos está sugiriendo aortic stenosis, ¿verdad? ¿Qué sabemos sobre aortic stenosis? Pues que principalmente se presenta en adultos mayores, ¿no? Usualmente mayores de 60 años. Las características usualmente lo describen como un crescendo decrescendo systolic murmur, ¿no? Systolic. ¿Cuáles son los síntomas asociados? SAD, muchachos, ¿no? SAD. Síncope, angina, disnea. El paciente tiene disnea y también ha tenido episodios de mareo, por lo tanto podemos suponer que también ha tenido probablemente clínica de síncope, ¿no? Síncope. Ahora, imaginémonos que no nos dan borde paraesternal derecho. Nos dan que se oculta en el borde paraesternal izquierdo. Nos complican la pregunta porque ya tenemos bastantes diagnósticos que podrían ser. Muchas veces ni siquiera nos van a mencionar en qué espacio intercostal, simplemente nos van a poner borde paraesternal izquierdo. Entonces ahí ya nos agarran porque tenemos foco pulmonar, tenemos foco tricuspidio, tenemos el air point, o sea, son muchos soplos los que ocultamos ahí. Entonces yo quiero que ustedes recuerden esto. Siempre, muchachos, siempre, cuando ustedes se enfrenten a una pregunta de soplos, quiero que recuerden que los soplos izquierdos son muchísimo más prevalentes que los soplos derechos. Es más, ustedes no deberían sospechar nunca de que el soplo es del lado derecho, salvo dos excepciones.
o que bien les digan que el soplo incrementa con la inspiración, que está incrementando con la inspiración, porque eso incrementa el retorno venoso hacia el lado derecho del corazón y por lo tanto incrementan los soplos del lado derecho, ¿no? Los soplos derechos. Y o que el paciente tenga una historia de abuso de drogas endovenosas, porque recuerden que los pacientes que usan drogas endovenosas afectan el sistema venoso, pues, ¿no? Y por lo tanto puede producir, ¿no? Problemas del lado derecho del corazón, ¿ok? Pacientes que tengan antecedente de uso de, ¿no? Heroína o alguna otra droga endovenosa, siempre hay que sospechar, ¿no? Que pueda ser del lado derecho del corazón. Si es que no nos dan estos antecedentes, chicos, ustedes asuman que los soplos siempre son del lado izquierdo, son mucho más prevalentes. Entonces, del lado izquierdo nosotros sabemos que tenemos dos válvulas, ¿no? Tenemos la válvula aórtica, que es una válvula semilunar, y tenemos la válvula mitral, que es una válvula auriculoventricular. Entonces, quiero que recuerden esto, chicos, ¿no? ¿Qué pasa con las válvulas durante los periodos en los que el corazón se llena y en el que el corazón bombea? ¿No? Si seguimos la lógica, para que el corazón se llene, ustedes notan que las válvulas auriculoventriculares están abiertas. Por lógica, en la diástole, para favorecer el llenado, tienen que abrirse las auriculoventriculares, pero también tienen que cerrarse las semilunares para permitir que el ventrículo se llene de manera adecuada y no esté mandando sangre hacia la aorta o hacia la arteria pulmonar. Entonces, por lógica, chicos, cuando nosotros veamos a un paciente que tiene diástole, entendemos que las auriculoventriculares van a estar abiertas y las semilunares van a estar cerradas. ¿Ok? Importante que recuerden eso. En la sístole sucede lo contrario. Aquí se tienen que cerrar las válvulas auriculoventriculares. ¿Por qué? Porque cuando el corazón eyecta la sangre, que va a salir a través de la válvula aórtica y a través de la válvula pulmonar, si no se cerraran las auriculoventriculares, la presión que está ejerciendo el ventrículo es tan grande que esa sangre se va a regresar a la aurícula, provocando una regurgitación. Entonces tienen que cerrarse sí o sí. Entonces se cierran las auriculoventriculares y se abren las semilunares para dar paso a la fase de eyección, pues, ¿no? Diastólico, bueno, empezamos con diastólico, ¿ok? La misma lógica siguiéndolo. ¿Qué va a pasar durante la diástole? Las auriculoventriculares van a estar abiertas para facilitar el llenado cardíaco, las semilunares, como es la válvula aórtica, van a estar cerradas. Por lo tanto, si escuchamos un soplo aórtico diastólico, chicos, lo lógico es que estemos hablando de una regurgitación aórtica, una aortic regurgitation, conocido también como insuficiencia aórtica. La válvula no se cierra de manera adecuada y permite que la sangre regurgite, ¿verdad? Hacia el ventrículo. En cambio, en la mitral, durante la diástole, la mitral es una aurículo ventricular que sabemos que va a estar abierta para facilitar el llenado cardíaco, por lo tanto vamos a hacer una mitral stenosis, ¿no? Estenosis mitral. Siguiendo la lógica, si estamos hablando de la sístole, ¿no? En la fase de eyección, sabemos que la aórtica se tiene que abrir para facilitar que la sangre salga del ventrículo hacia el resto del organismo. Por lo tanto, sistólico en foco aórtico, aortic stenosis, ¿no? Ya hemos dicho foco aórtico, soplo sistólico, aortic stenosis, estenosis aórtica. Foco sistólico mitral, si seguimos la lógica, por consecuencia tiene que ser mitral regurgitation, insuficiencia mitral, chicos. ¿Ok? Entonces regresemos a la pregunta. ¿Qué nos dice, no? Imaginémonos que no sabemos que sí o sí la aortic stenosis se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho, ¿no? Nos diría que el paciente tiene disnea, tiene dizziness, ya nos está sugiriendo una AS. ¿Cómo es la característica del soplo, chicos? Systolic murmur, ¿no? Sistólico. Claro, pues, ¿no? Que habíamos dicho, cuando es aórtico y es sistólico, tiene que ser estenosis, ¿no? Estenosis. ¿Y por qué nos dice, muchachos, que disminuye con Valsalva? Recuerden que Valsalva es una maniobra que incrementa la presión intratorácica, ¿verdad? Por lo tanto, disminuye el retorno venoso. Por lo tanto, la mayoría de soplos, como hay menos volumen que movilizar, van a disminuir. Mientras que el squatting lo que hace es incrementar el retorno venoso. Por lo tanto, al haber más volumen, la mayoría de soplos van a
exacerbarse, van a ser más claros, más fuertes, ¿no? Entonces, ahora tenemos que ir a la causa detrás. Ya sabemos que es una estenosis aórtica, ¿no? Encima nos dice que irradia hacia las carótidas. Les dije que el antecedente importante es que sea un paciente adulto mayor, ¿no? Entonces, ¿qué dice? La A, Dynamic Left Ventricular Outflow Tract Obstruction due to septal hypertrophy, muchachos, esto significa una Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy, HOCM. ¿Ok? Importantísimo. Due to septal hypertrophy. Recuerden que este es un problema genético por un problema en la cadena de myosin heavy change, ¿no? Myosin heavy change, lo cual produce una acumulación de sarcómeros en paralelo a predominio septal, ¿no? A predominio septal. Y esto, chicos, tiene la característica única de que incrementa con Valsalva. Es uno de los poquísimos soplos que van a incrementar con Valsalva. Así que esta no es. Calcific degeneration of aortic valve, claro, chicos, pues eso es lo que sucede, ¿no? Una calcificación, una degeneración cálcica de la válvula aórtica. Con el pasar de los años, el exceso de presión al que está sometido la válvula aórtica condiciona muchas veces que el paciente produzca una estenosis aórtica, ¿no? Mitral valve regurgitation, eso ya sabemos que no va, ¿no? Eso no lo vemos porque no sería un soplo sistólico en el espacio intercostal derecho. Sería en todo caso un soplo, ¿no? De tipo holosistólico, pero en el ápex. Aparte de que dice que hay una disfunción del músculo papilar, esto suele ser una complicación de un IMA, cuando hay compromiso de la arteria coronaria derecha, de la descendente posterior, ¿ok? No va. Obstruction of blood flow into the left ventricle, eso sería una mitral stenosis, y por lo que hemos conversado, sabemos que la estenosis mitral va a ser un problema netamente diastólico, pues, porque en la diástole se abren las auriculoventriculares. Y turbulent blood flow across ventricular septal defect, nada que ver, pues, chicos, ¿no? Eso se ocultaría primero que nada en el pulmonic, ¿no? Sería left sternal border y usualmente pues el paciente va a acudir con clínica de ICC, pero a una edad más temprana, ¿no? Usualmente a los 30, 40 años. No hay razón para pensar que a los 65 un paciente recién va a hacer clínica de ventricular septal defect. Entonces, aortic stenosis, chicos. Aortic stenosis.